Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches allí por España. Bueno, tenemos esta segunda mesa de diálogo que se llama Educación en tiempos de pandemia, retos y aprendizajes hacia la inclusión y la innovación social. Realmente, bueno, desde el Ayuntamiento de Puebla, muy contentos y agradecidos por estos panelistas de lujo, estos talentosos, estos creativos. Roser Bertrand de Barcelona, España, Juan Urraco de Argentina, María del Coral Morales de aquí de Puebla. Así que agradecidos por este espacio, este tiempo para poder escuchar estas experiencias. Vamos a contar algunas buenas prácticas también de estos proyectos educativos en donde realmente hay un cruce, hay un entrelazamiento entre proyectos culturales, hay una sinergia, ¿no? Y que realmente eso es lo interesante y de lo cual tenemos mucho para aprender en este tiempo de pandemia. Concebimos, ¿no?, que los desarrollos culturales, los desarrollos educativos están interrelacionados y que tienen que ver con esta ampliación de oportunidades de expresión, ampliación también del acceso a los conocimientos y también tiene que ver con este aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? No exclusivamente con la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido es que este panel va a permitirnos hablar de estas experiencias, de estas prácticas en torno a reforzar una educación de calidad, como dice el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, ¿no?, que habla de la educación de calidad, pero fundamentalmente de una educación inclusiva y equitativa. Vamos a también compartir esta idea de los territorios que se expanden, así como la mesa anterior habló de territorios creativos, también en esta posibilidad de los territorios expandidos, no solamente con alianzas, con redes que en este tiempo se han tejido y más estrechamente y en solidaridad y colaboración, sino también en estas oportunidades de expansión de la educación en términos de la virtualidad y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Así que bueno, me gustaría que empiece compartiendo como una especie de marco, unas referencias, Roser Bertrand, que ella es vicepresidenta de la Fundación Creanta de Barcelona y también es la directora de la Cátedra Medellín-Barcelona, un proyecto de cooperación entre dos ciudades y que tienen mucho de aprendizaje en común, especialmente también en estos tiempos, pero es una cátedra que viene hace muchos años trabajando en colaboración entre ciudades. Así que, Roser, para iniciar este panel te dejo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Ante todo, agradecer y reconocer la iniciativa del evento en la figura de la presidenta de Claudia Rivero. Yo creo que son necesarios cada vez más y más en estos momentos, son necesarios espacios para la reflexión, para el intercambio. Pero también agradecer a la Secretaría de Bienestar, a Enrique Glockner y a todo su equipo el haberme invitado a compartir y aprender, que es lo que vamos a hacer hoy también. Y finalmente felicitar también, me atrevo a felicitar a Puebla por esta puesta en marcha de este parque biblioteca. Conozco muy bien los de Medellín. Estos equipamientos que dan soporte a la cultura y a la educación, son vías indudables, antes Jorge Melguizo nos lo decía, para la inclusión y para la equidad. Mi intervención de hoy va a basarse más en preguntas, en interrogantes, que no tanto en respuestas. En estos momentos es muy difícil dar respuestas a algo que nos es nuevo, algo que es una situación desconocida para todos. Por tanto, también, otra vez, estos espacios sirven para reflexionar y para buscar estas respuestas, estas salidas. Quiero empezar con unas evidencias que seguro que son compartidas por la gran mayoría de todos ustedes, y es que la educación es la clave para el desarrollo personal, que es lo que nos abre oportunidades y reduce desigualdades, y que constituye la educación uno de los cimientos de las sociedades informadas y tolerantes. La educación en genérico hace disminuir las brechas sociales y genera oportunidades para todos. Una filósofa muy querida, una filósofa joven de acá, de Barcelona, Marina Garcés, nos dice que educar es aprender a vivir juntos, pero también es aprender juntos a vivir. Y por tanto yo creo que este tiene que ser un poco el marco que nos marque a partir de ahora, que nos enmarque todo lo que ataña a la educación.
¿Qué nos ha cambiado con la COVID? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios estamos teniendo a partir de la COVID? Pues que tenemos no ya solo un mundo nuevo que no conocíamos, sino que es que la escuela que conocíamos hasta ahora ha cambiado. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no, es que después volveremos a coger las riendas y volverá a ser todo igual que antes. No, será diferente. Habrán cosas que continuarán, pero serán diferentes, porque ha habido y va a haber, nos ha cambiado las maneras de aprender, nos ha cambiado la presencialidad, aquella idea del horario escolar, esto en estos momentos nos ha desaparecido, nos han desaparecido los tiempos, hay días que hemos podido ir a la escuela y hay días que no hemos podido ir a la escuela, hemos tenido que estar encerrados en casa y aprendiendo en casa. Por tanto, ahora lo estábamos hablando en el off con los compañeros que me acompañan, se ha perdido, nos ha cambiado la convivencia escolar, la hora del patio, la creación de amigos, de aquellos amigos y aquellas amigas que durarán muchas veces para toda la vida. Esto en estos momentos nos ha cambiado. Por tanto, tendremos que aprender a hacerlo de otra manera. Y la pandemia nos ha agravado en todos los países, en los más desarrollados y en los menos, ha agravado las disparidades educativas que ya eran preexistentes antes, pero que ahora, o sea, no es que ahora hayamos descubierto que ahora hay disparidad educativa, veníamos de una disparidad educativa en los países de Latinoamérica, pero acá también, en la supuesta Europa rica, en la supuesta Barcelona desarrollada, las disparidades han sido y son y serán muy grandes. Y para mí solamente este tema nos daría, seguro que para los tres que estamos aquí y el público que nos está siguiendo ya nos daría para muchas horas, ¿no? Pero hay un tema que yo no quiero tampoco abandonar de decir que ha cambiado el rol del docente. Y muchas veces nos estamos olvidando de este cambio en el rol del docente. Acá en España, mientras estábamos confinados, cada día a las 8 de la tarde salíamos y aplaudíamos desde nuestros balcones y terrazas a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los sanitarios, pero no nos hemos acordado, no nos estamos acordando del trabajo, de la labor que están haciendo los docentes, que se han visto desbordados muchas veces por desconocimiento del tema digital, por acabar haciendo más de psicólogos que no muchas veces de propios maestros de estos niños y estas niñas que tenían dificultades en sus casas para aprender. La escuela en realidad es la primera que nos acompaña como seres humanos, ¿no? El ayuntamiento nos empadrona cuando nacemos, el hospital nos recibe, nos pesa, nos mide, nos cura, pero donde aprendemos, donde tenemos nuestra proyección humana, donde aprendemos a ser ciudadanos, donde se desarrolla nuestro crecimiento personal, es en la escuela. Por tanto, esta escuela que teníamos nos está cambiando y es muy preocupante. Dicen las estadísticas que al menos 40 millones de niños en todo el mundo este año han perdido su primer año de preescolar. No han podido ir a su primera clase preescolar. Imagínense todos los que estamos ahora acá lo que fue para nosotros empezar a ir a la escuela. No se ha podido hacer, pero es que además en Latinoamérica más de 180 millones de niños y niñas se han visto desde preescolar hasta secundaria, se han visto afectados por esta pandemia, por estas irregularidades en la asistencia a clase. Y no solamente han sido los niños y las niñas los que han sufrido esta situación, es muy preocupante lo que han sufrido las madres, los padres, pero muy especialmente las madres, que se han visto obligadas a asumir pesadas cargas de cuidar el hogar, de teletrabajar desde casa y además de hacer de maestras de algo que desconocían. Yo siempre cuando hablo de este tema me acuerdo que justo detrás de esta ventana que está detrás mío hay la terraza de los vecinos y ya en el buen tiempo la mamá y Mauricio, el niño, se han pasado horas haciendo, el niño solo y porque tenía suerte de tener una tableta y la mamá haciendo las tareas. Por tanto, la mamá ha tenido que cargar con este trabajo, la mamá ha tenido que cargar con el trabajo de casa y ha tenido además que ella también tenía su propio trabajo. Y a pesar de las clases impartidas por radio, por televisión, en línea,
y de los muchos esfuerzos de los docentes y de los progenitores, aún y así, hay muchos alumnos que han perdido, que no han podido aprender en la escuela durante este año que ha pasado. Bien sea en el mundo rural, principalmente en los países menos desarrollados, bien sea en el caso de los inmigrados, bien sea en el caso de los desplazados, bien sea en el caso, que nos olvidamos muchas veces, de los niños y niñas con enfermedades o con discapacidades. Por tanto, ¿qué consecuencias nos está comportando todo esto? Pues que el mundo ya no será igual y por tanto ya no es igual, ya es otro. Y por tanto estamos cambiando la manera de relacionarnos. Fíjense ustedes ahora cómo nos estamos relacionando en la pantalla. Hemos aprendido con los problemas que tenemos, etcétera, pero hemos aprendido a tener que comunicarnos por medio de la pantalla. Hemos tenido que aprender a vivir de otra manera, encerrados en casa, hablando con los amigos o con la familia también por la pantalla y contando cuántos somos a la hora de cenar. Hemos tenido que aprender otras maneras de trabajar y la escuela, por tanto, ya no será igual. Los tiempos de la escuela serán otros. En estos momentos hay niños que han podido ir a la escuela y al cabo de unos días han sido regresados a sus casas porque ha habido un caso o varios casos de positivo en el aula, en el salón de clase. Han cambiado las maneras de aprender. No podemos, ya no se aprenderá de la misma manera. Las lecciones ya no serán hechas de la misma manera. Las consecuencias también en el propio currículum. Habrán muchas partes del currículum escolar que no se habrán podido cumplir y por tanto se tendrá que ver qué hacer con este currículum. Vamos a pagar un precio, y lo estábamos ahora comentando también con los compañeros, vamos a pagar un precio por no haber ido, por no haber podido ir a la escuela o por no ir a clase. El cierre de las escuelas ha comportado no solamente en Latinoamérica, también acá, problemas en la alimentación y en la nutrición infantil. Aquellos países, aquellas ciudades en los cuales los niños tenían asegurado el restaurante escolar y por tanto había una alimentación como mínimo equilibrada una vez al día, esto mientras nos ha ido a la escuela no ha podido ser y siempre ha sido en los sectores más vulnerables. El paso tan rápido de lo no digital a lo digital ha hecho que las desigualdades educativas sean más grandes. Claro, había familias que con un teléfono, con un celular, tenían que teletrabajar la madre y el padre y además hacer las tareas los niños. Además de esto, en una sola habitación porque no había más espacios y además con unas conexiones que eran dificilísimas porque subían y bajaban. Y han sido los estudiantes con menos recursos los que han tenido más dificultades y que se han enfrentado a una escolarización mucho más difícil. Las consecuencias de la COVID han sido y están siendo... ¿Sí? ¿Algo? No, Roser. No, termina esa idea, sí. La Claro que sí. deserción escolar está aumentando, aumentará, principalmente el tema de género, sería también largo de hablar. Y una desigualdad creciente porque vamos a tener una generación, antes lo hablábamos, mucho menos preparada. Pero yo creo que no todo es negativo y voy acabando. Hemos aprendido cosas y hemos aprendido también en positivo. Hemos aprendido y estamos aprendiendo de que se aprende mejor de manera personalizada, adaptada a las necesidades de cada estudiante, con metodologías activas, con proyectos que los alumnos trabajen en colaboración los unos a los otros. Hemos descubierto la importancia, hemos entendido y hemos visto la importancia de la escuela como edificio de espacio donde encontrarse. Se aprende con los otros, no se aprende solo, necesitamos a los otros para aprender. Hemos aprendido también la importancia de la naturaleza, más que nunca se ha visto la necesidad de salir del aula, de ir a los parques, de ir a los bosques, de ir a la montaña, para conocer en directo lo que es la naturaleza y por tanto la conexión con la naturaleza es un valor educativo de enorme importancia.
Hemos aprendido también la necesidad de la educación, de lo que se denomina la educación emocional. La experiencia del confinamiento ha puesto en primer plano la relevancia de la dimensión del bienestar de los alumnos. Es necesario no solamente aprender matemáticas, acompañarlos en el aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje, etcétera, pero es necesario el acompañamiento emocional de estos estudiantes, que muchos de ellos han vivido y están viviendo situaciones realmente muy duras de falta de trabajo, de vivencia de la crisis económica en la familia. Y sobre todo, también vuelve a ser muy importante, la necesidad de reconocimiento de la tarea imprescindible de los docentes. Aquellos que creían, aquellas voces que decían que por medio, que la profesión del maestro iba a desaparecer, porque el robot, porque en Google lo íbamos a encontrar todos, ya sabíamos que estaban equivocados, pero ahora les podemos demostrar que estaban súper equivocados. El maestro es necesario, la escuela es necesaria, el acompañamiento docente es necesario y no solamente se puede hacer todo con una maquinita. Y para acabar, ¿cuáles son los retos? Y también podríamos hablar horas y horas sobre esto. Los retos que nos quedan a partir de ahora. Pues que tendremos que pensar en que se tiene que invertir más en alfabetización y en infraestructura digital. Tendremos que diseñar métodos de enseñanza mucho más flexibles y repensar los tiempos educativos. Tendremos que entender que la dictadura de la asignatura tiene que desaparecer y tenemos que pensar cada vez más en aprender por proyectos, en aprender en aprendizajes significativos. Tenemos que modernizar los planes, se tendrán que modernizar los planes educativos adaptándolos a las realidades del siglo XXI. Muy importante, tendremos que entender la escuela como un punto de encuentro de vectores de transformación social. La escuela tiene que entender que está en un barrio, que está en una ciudad. La escuela no es la única que educa y seguro que ahora los compañeros nos van a hablar de ello. Tendremos, ya se ha comentado antes, que revitalizar el aprendizaje continuo y buscar espacios de encuentro, de creación de red entre el sector formal y el informal de la educación. Tenemos que entender que la ciudad es un espacio educador, que en la ciudad hay artistas, que en la ciudad hay equipamientos, que en la ciudad hay equipamientos culturales, que en la ciudad hay bibliotecas, que en la ciudad hay salas de arte y que forman parte también de esta educación y de este entramado educativo. Y por tanto entender el valor de los otros agentes educativos que existen en el territorio. Y por último, de nuevo, el valor de los docentes. Sin apoyar la profesión docente, sin que se salga a la terraza y también se aplauda a estos docentes, difícilmente vamos a transformar esta educación. Y la capacitación de estos docentes es básica. Tenemos que acompañar a estos docentes a aprendizajes nuevos, a reconocer el valor del aprendizaje entre iguales. Necesitamos a la academia, pero necesitamos el espacio de intercambio entre iguales. Si no empezamos a trabajar en estos retos, y seguro que me quedan muchos más por decir, difícilmente vamos a tener una escuela diferente, difícilmente nos vamos a adecuar a estos retos que esta nueva forma de vida, que esta nueva convivencia nos ha comportado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roser. Seguramente después tendremos algunos minutitos también para que nos puedas compartir algo de Parche Maestro, que ahí justamente compartías esto del cruce, de las experiencias entre iguales, de los pares, que es tan importante esos espacios para socializar estas experiencias. Y le voy a dar la palabra ahora a Juan Urraco. Juan es doctor en artes, fue el director nacional de formación cultural del Ministerio de Cultura de Argentina en la gestión anterior, estuvo también, creando una maestría en cultura pública, es investigador, es docente universitario, actualmente también es asesor del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde nos gustaría que también compartas estas experiencias de impulso digital y de Futura, que es otro proyecto ya de la Agregaduría Cultural de España en Argentina. Te dejo la palabra, Juan. Gracias.
Bueno, gracias Flor por la palabra, gracias por la invitación, Enrique, a todo el municipio de Puebla. Es un gusto desde Argentina participar de este encuentro y rodeado de estas maravillosas mujeres, me siento muy protegido. Roser recién daba un puntapié grandioso y hablaba en su exposición de la puesta en valor de los docentes, ¿no? Como uno de los grandes diagnósticos que deja la pandemia, por si alguien en algún momento tuvo duda de que era un jugador relevante. A mí me gustaría hacer lo propio con los hacedores culturales, ¿no? Los gestores culturales en Latinoamérica, que generalmente trabajamos en un contexto de cierta invisibilización, ¿no? Porque la legitimación o institucionalización del campo de la gestión cultural en Latinoamérica desde los últimos 10, 15 años es bastante nuevo, y muchos seguimos trabajando, y es el hacer y la propia experiencia la que nos ha brindado herramientas para hacer frente a realidades muy complejas como las que son en los territorios latinoamericanos. Por eso me gustaba partir de la base de que pre-pandemia los hacedores culturales en la región ya veníamos trabajando en un terreno totalmente complejo, interdisciplinar, multidisciplinar, donde cuando uno habla de la cultura ya empieza a utilizar como sinónimo más apropiado hablar de lo cultural, ¿no? Como un campo, un horizonte que empieza a multiplicar y a tener diálogos en otras áreas como salud, medio ambiente, tecnología, innovación, educación. Y en ese entramado totalmente complejo, donde nosotros, hacedores culturales, con nuestro alma y nuestro deseo de generar experiencias y traccionar nuestros territorios, es que desarrollamos un hacer que en la pandemia también ha puesto de manifiesto su rol fundamental para el entramado y el acompañamiento de todo este proceso de transformación, ¿no? Que vivimos con mucho acelere. Pero cierto es que sobre todo, bueno, voy a hablar de Argentina, que es quizás el territorio, por supuesto, que más conozco, pero el mismo fenómeno se ha replicado en otros países limítrofes. Nosotros desde el campo del hacer cultural, los hacedores, artistas, ya veníamos sufriendo en los últimos años un reset cultural, ¿no? La necesidad de actualizar nuestros conceptos, nuestros métodos, nuestras concepciones de abordaje, de trabajar en diálogo, de forma cooperativa y demás, quizás promocionado por otros fenómenos como los movimientos migratorios, el medio ambiente, la cuestión de género, el feminismo, el lenguaje inclusivo, han sido todos distintos fenómenos, movimientos que han interpelado al hacer cultural y han propuesto una necesidad de una transformación de base que previo a la pandemia nosotros ya veníamos replanteando. En el marco entonces del trabajo desarrollado en los últimos 4 años en la Dirección Nacional de Formación Cultural, voy a compartir pantalla como para poder acompañar el relato con imágenes. Un segundo. Ahí estamos. La pantalla, ¿sí? Bien, aquí podemos ver a lo largo de los 4 años cómo este modelo también ha ido de formación y de desarrollo de políticas públicas en el sector de la cultura y de la formación, ha generado una evolución que venía tendiendo a esta serie de cambios. Surgiendo desde un lugar, el área de formación cultural, un área que no existía en la estructura del gobierno, por lo tanto me tocó el desafío de empezar a generar una plataforma atendiendo distintas demandas históricas y nichos específicos. Esto generó una serie de programas individuales que fueron impulsados y desarrollados vinculados a la gestión cultural pública, a la promoción de la lectura, a la gestión cultural comunitaria, a la innovación tecnológica, al cruce de disciplinas artísticas, para pasar luego a un segundo estadio donde nos interesaba no solo la profesionalización de estos perfiles, sino también el generar una comunidad. Que esto también es una de las grandes... es una de las grandes pendientes de cualquier propuesta de profesionalización en cualquiera de las áreas. Porque es a partir de esa, ¿no? Hoy hablábamos con Roser y con el resto de la mesa de la importancia del espacio de la escuela, más allá de los contenidos, por el espacio de sociabilización, de construcción de lazos. Bueno, en la comunidad tiene ese otro conocimiento que no tiene que ver con el contenido específico de los programas que se impulsan, sino con un valor agregado que se desarrolla. En esa instancia generamos el Campus Cultural, que era un programa donde reunía todas las distintas herramientas que veníamos ofreciendo hasta el momento de forma separada, para generar un campo itinerante y de cruce entre distintos actores del mismo ecosistema. Esto nos permitió en los territorios generar alianzas, vínculos, articulaciones, y trabajar desde un espíritu de cooperación y un espíritu de asociativismo que era fundamental
por qué era el tema de agenda, por qué era la cuestión del contexto, y también porque había que poner en consideración la escasez siempre de recursos a la hora de atender las múltiples demandas que los territorios tienen. Lo más interesante fue que eso nos permitió conocer de lleno a nuestra audiencia, a nuestro público. Estos conceptos para mí son nodales en la práctica, no tanto mía como funcionario, sino como hacedor cultural, de que a veces los públicos y las audiencias de las acciones culturales quedan relegados al final del estadio, ¿no? Como si uno armara un proyecto, lo estrena, inaugura, y luego recién ahí se plantea cuál es la relación, el modo, quiénes son esos otros que yo quiero que sean partícipes de mi experiencia cultural. Para nosotros era importante que esos actores estuvieran en nuestra conversación desde el inicio de la misma, no al final de este proceso. Y ahí es donde surge la Cultural, como una plataforma innovadora que se desarrolla en el año 2019, donde todas las cuestiones vinculadas a los métodos, a los contenidos, a las estrategias que iban desarrollándose en esa plataforma, iban definiéndose a partir de la decisión de la comunidad de la cual esta plataforma tenía como público destinatario. Eran nuestros usuarios quienes iban definiendo cuáles eran los contenidos de demanda que ellos consideraban prioritarios, ellos mismos participaban en diferentes roles dentro de la comunidad de la Cultural, y uno de los hitos más relevantes de esta plataforma fue el lanzamiento de la Cultural. La Cultural fue la primera escuela digital pública de acceso gratuito para Argentina y Latinoamérica, inaugurada en junio del 2019, donde cada usuario tenía su propio perfil, podía establecer vínculos y asociaciones con cualquiera de la comunidad, pero a la vez ser portavoz y generador del contenido que esta plataforma habilitaba. Vino la pandemia, esta plataforma sigue vigente, simplemente que hubo un cambio de gestión, quedaron con la propuesta, cambiaron la identidad y cambiaron el nombre, pero permanece. ¿Cuál fue el problema de este tipo de plataformas que la pandemia nos pone de relieve? Que tiene que ver con la segmentación, como también incluso dirigiéndonos a la misma comunidad, como lo es el sector cultural, las acciones necesitaban estrategias de fidelización específicas a las segmentaciones de las audiencias que componían el sector cultural, en este caso de los gestores culturales de Argentina y la región. La pandemia nos ponía en coordenadas del tipo un muy escaso tiempo libre, ¿no? Mucha competencia de contenido. Pensemos que YouTube se cargan 400 horas de video por minuto, solo el 38% le da un clic, y de ese 38% de videos que le dan, que la gente ingrese, le da clic y accede al contenido, el 67% solo lo hace con videos que duran de menos de 1 minuto. Digo, para tener estos datos, que un poco relacionado con lo que decía Rosa recién, cuáles van a ser los nuevos formatos y dinámicas que vamos a establecer cuando la pandemia, el aislamiento y la digitalización ha incorporado también nuevos hábitos y algunas características de nuestros usuarios que no podemos hacer caso omiso. En el año 2020, entonces, en noviembre, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empezamos a hacer un análisis de estadística donde veíamos cómo, por ejemplo, el comercio electrónico en muchas áreas como gastronomía, vestuario, diseño, había explotado, como un 150% más en relación al año anterior. Y cómo un montón de áreas habían estado desarrollando distintas experiencias digitales. El sector cultural, en su mayoría, más vinculado al convivio, a la presencialidad, tuvo ciertas dificultades para adaptarse de forma dinámica a este proceso. Por tanto, lanzamos Impulso Digital, que es la escuela de profesionalización para hacedores culturales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se les da herramientas para todas las áreas de forma transdisciplinar para generar emprendimientos y pensar en estas nuevas experiencias digitales. Voy a poner solo un video a modo de introducción.
Bien, la respuesta a la plataforma fue inmediata. En solo 2 semanas llegamos a 3.000 usuarios en 2 convocatorias distintas, generando una relación también con una comunidad de hacedores culturales que no estaba siendo parte de las distintas líneas de acción impulsadas por el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, la plataforma generó una ventana de inclusión y de acceso a un tipo de artistas y de gestores que estaban necesitando de una asistencia y un acompañamiento para pensar su práctica, su oficio en el entorno digital. Ahora bien, esta conversación no queda aquí, porque esta es una primera instancia de un desafío que es mucho más complejo. García Canclini mencionaba hace no mucho en una conferencia en Perú respecto de también cómo habían cambiado o reconvertido concepciones como la de públicos, audiencias y comunidades, ¿no? Y se preguntaba cuándo hay públicos, por qué ese es público, qué es teatro, ¿no? Hay un montón de planteos que la pandemia también intervino, y de las cuales quienes estamos desarrollando y diseñando políticas y prácticas de profesionalización en el sector público debemos considerar. Porque hay algo que ha sucedido, que es esto: han cambiado los hábitos de consumo, han cambiado los modelos de producción, pero tampoco tenemos que dejarnos estandarizar por esta propuesta de las pantuflas, Netflix y el maíz y los chocolates en el sofá. ¿Qué vamos a hacer contra ese monstruo que está atacando y atentando contra un montón de otras prácticas con mucho valor, y mucho valor sobre todo para la construcción de ciudadanía? Entonces, preguntarnos en el marco de una experiencia de formación, incluso digital, ¿cuál es el rol de los públicos en la construcción de esas experiencias que estamos ofreciendo? Y también preguntarnos si queremos formar público, desarrollar audiencias o bien construir comunidades con nuestros contenidos y con nuestras prácticas. En definitiva, y hablando de la mesa que es de educación, inclusión, no importa que lleguen más solo en términos de rentabilidad económica, ¿no? De la idea del comercio electrónico de estas experiencias digitales, sino que lleguen también a aquellos que no estaban llegando a esas experiencias. El 58,7% de la población del mundo tiene conectividad. Estamos hablando de casi una mitad de la población que está quedando por fuera. Y si nos detenemos a leer en ese 58,7% que tiene conectividad, casi el 90% es de Europa y de América del Norte. Por lo tanto, nuestra región Latinoamérica está hablando de una brecha digital muy relevante que debemos atender con seriedad, y más aún si consideramos un poco la lectura que nos hacía Rosa respecto de las secuelas que vamos a tener incluso en el sistema educativo presencial. Es así que lo que generamos con la plataforma es la idea de acompañar a demanda de la propia comunidad distintas herramientas y módulos que vamos ofreciendo cada 2 meses para el diseño de sus experiencias, pero pensando ya no las experiencias en el entorno digital, sino en esa convivencia, en ese híbrido que vamos a necesitar en la pospandemia, de pensar nuestros proyectos y nuestras prácticas desde lo digital y en lo analógico, y en una ida y vuelta, porque aunque nuestro proyecto sea 100% analógico, vamos a necesitar de lo digital para comunicarlo, para circularlo. Por lo tanto, pensar en esa búsqueda de esos modelos híbridos ha sido un poco el desarrollo de los contenidos. Aquí solo muestro una pequeña, y con esto cierro, reseña de algunos de los contenidos en todas las disciplinas que estamos ofreciendo en Impulso Digital. Bien. Para cerrar, ahora sí,
Para cerrar, como algunas reflexiones que entendemos que son competencias que cualquier programa de profesionalización debería desarrollar en el contexto de la pandemia y de la pospandemia, que es ser estratégicos, ser flexibles, tener capacidad de adaptación, ser colaborativos, trabajar en una idea de constelación, nuestros proyectos y acciones, y ser buenos contando historia, tejiendo y leyendo redes, porque el storytelling, la idea de la identidad de nuestros proyectos resulta prioritaria para la captación y fidelización de audiencias. Entonces, ahora sí, ya creo haber acabado. Bueno, muchas gracias, Juan, excelente, para completar desde otra visión, desde otra mirada, desde la gestión cultural también, y vamos a darle entonces también lugar a María del Coral, Morales Espinosa, que es doctora en educación, que actualmente se desempeña como directora general de Planeación y Servicios profesional docente de la SEP, de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, y además tiene una experiencia muy rica en territorio, en una escuela donde ha trabajado, una escuela de telesecundaria, Texixilín, donde se ha desempeñado como docente y como directora, y que realmente a través de su proyecto comunitario, un proyecto justamente de tejido social, de construcción de lazos comunitarios, y a través de una radio, bueno, seguramente ya ahora va a expandir esta idea, entonces cómo también los medios y los proyectos culturales se introducen en el espacio de la escuela en este caso. Así que, María del Coral, compartimos entonces tu experiencia y tus buenas prácticas, porque realmente esta escuela ha recibido numerosos premios a través de su proyecto educativo. Muchísimas gracias, Florencia. Roser, Juan, pues yo creo que no podemos estar más de acuerdo en que la pandemia nos vino a cambiar de la noche a la mañana nuestras propias visiones de lo que es no solo la escuela, sino la educación, ¿verdad? Entonces, apoyo la idea con la que empezaba Roser, comentando que, bueno, pues la mayoría de las sociedades tienen un alto valor por la escuela. Todos amamos la escuela, niños, jóvenes, inclusive los adultos, ¿verdad? Que han tenido que ausentarse de las aulas universitarias. Hoy en día estamos experimentando este dicho, ¿verdad? De que nadie sabe lo que tiene, pues hasta que lo pierde. Hoy extrañamos a nuestros compañeros, hoy extrañamos inclusive las tareas, extrañamos el trabajo en equipo. Es decir, se llega a extrañar hasta la parte más normativa de la escuela. Por supuesto, paradójicamente, las poblaciones que más valoran la escuela son las que menos posibilidades tienen de acceder a ella y de permanecer inclusive de ellas y de culminar con éxito sus trayectos educativos. Siempre nos va a tocar perder a estas poblaciones vulneradas. Yo creo que la sociedad y en todos sus ámbitos entraron en crisis ante la pandemia, pero los sistemas educativos también lo hicieron. Y ante el problema hubo la necesidad de manera emergente dar la solución. Y bueno, pues la mayoría, ¿verdad? La mayoría de los sistemas educativos vieron en la educación a distancia el sinónimo de la educación virtual. Ello sí trajo como consecuencia que las mismas porciones de la población que están en desventaja padecieran ahora nuevamente subir la cuesta y sacar adelante sus procesos de aprendizaje, porque la gran mayoría, lo decía hace un momento Juan Urraco, pues la mitad de la población tiene conectividad, acceso a internet, pero en las poblaciones rurales, indígenas, las vulneradas, todavía es una porción mucho más pequeña. Bueno, pero ahora yo quisiera poner el foco en proyectos educativos que cuentan con propuestas de intervención pedagógica emergente
desde antes de la pandemia. ¿Por qué cuentan con estas propuestas? Porque desafortunadamente siempre han vivido y sobrevivido en situaciones de contingencia. Por eso es que existen estas propuestas. Estos colectivos entonces vienen ahora a mostrarnos a la sociedad en general estos valiosos aportes que no hubieran salido a la luz en el campo de la escuela convencional. Yo me voy a referir a una escuela, pero también a su pueblo, una escuela de población indígena en la Sierra Norte de Puebla, Tetzicilin, que lleva pues 40 años de vida y que la mitad del personal docente que trabajó allí durante 10 o 15 años logró, debido a su no movilidad, es decir, al estar en esa escuela, construir una propuesta educativa con varios ejes. Pero yo hoy solamente me voy a referir a dos, que son los que en estos momentos de pandemia están haciendo posible que podamos aportar, ¿verdad? Cambiar la mirada de la escuela convencional. Estas escuelas, este colectivo al que me estoy refiriendo, pudo lograr ensamblar una propuesta de intervención educativa alterna con una propuesta escolarizada formal, que es la telesecundaria. Es decir, la convivencia de estas dos propuestas en una escuela ha garantizado dos miradas. La mirada occidental del currículum homogéneo y la mirada de un pueblo muy particular, vigorosamente dinámico, que es el pueblo de San Miguel Tzinacapa. Les decía que me voy a referir solamente pues, a dos de los ejes importantes. Esta escuela se ha caracterizado por el trabajo por proyectos escolares, que ya era una sugerencia, ¿verdad?, que nos hacía Rosser. Estos proyectos escolares, todos sabemos, son evidentemente experienciales. Es decir, un proyecto escolar no se basa en leer lo que se tiene que hacer en ningún libro, sino en el problema que tenemos enfrente, cómo lo vamos a resolver, poner en juego nuestras habilidades, nuestras destrezas y juntarnos para la construcción de la propuesta. El aprendizaje a través de proyectos escolares vinculan, en este caso de esta escuela de población indígena, lo educativo con lo productivo. Es decir, parte de reconocer que la gran población de estos estudiantes estudia, pero también trabaja. Es decir, trabaja porque comparte las tareas y las labores en el hogar. Las niñas desde muy pequeñas cuidan a los hermanitos, hacen tortilla, es decir, se involucran en el trabajo doméstico y los hombres en el trabajo que realizan los varones, los cortes de café, el cuidado de la milpa, etc. Estos proyectos entonces dentro de la escuela tuvieron como propósito fundamental, número uno, la seguridad alimentaria, que es una herencia que desafortunadamente pues se va mermando por la introducción de los productos que trae la globalización, pero que hay pueblos que se resisten a abandonar la práctica y que en esta escuela lo que nosotros hicimos fue llevar esta decisión del pueblo de seguir cultivando la tierra dentro de la escuela. ¿Quiénes son ahí los expertos en estos proyectos? Pues el padre de familia, el vecino, el campesino al que invitamos y puede
abrir la brecha para construir el aprendizaje de manera colaborativa. Entonces, una mirada, uno de los proyectos escolares, ¿verdad? Pues es la seguridad alimentaria, y el otro eje tiene que ver con el aprecio por la naturaleza, el cuidado y la defensa del territorio, con todo lo que ello conlleva. Otra ventaja de estos proyectos escolares, o la condición, ¿verdad?, es que ahora, al no estar en la escuela, de manera natural estos proyectos se efectuaron en la casa, acompañados de ¿quiénes? Bueno, pues acompañados pues de los mismos padres de familia, de los tíos, del vecino. Ejemplo concreto de cómo se pueden construir aprendizajes desde un proyecto escolar, pues es desde el conocimiento de las plantas medicinales que se tienen en la familia. ¿Qué temas podemos nosotros vincular a un herbario? Pues el más fácil, ¿verdad?, que al mismo tiempo se ve difícil, el de la taxonomía binominal. Esta planta se llama hierbabuena, en lengua materna se llama aloelueno, y entonces hay una clasificación científica del Linneo que dice que esta planta a nivel internacional se va a conocer como menta piperita. Es decir, nosotros empezamos al revés, del conocimiento que tiene la comunidad para aterrizarlo en el conocimiento escolar. La segunda estrategia que quiero compartir es lo que nosotros llamamos en la escuela hablar, escribir y pensar en lengua materna. Y partimos del principio de que el mundo se habita a través de la palabra. La mayoría de maestros que estuvimos en esa escuela no dominábamos la lengua porque no éramos indígenas. Sin embargo, en la escuela, los niños son hablantes de la lengua de manera muy eficiente, pero son analfabetas en su propio idioma. ¿Qué fue lo que nosotros conseguimos? Pues que se valorara la presencia de personas de la comunidad que sabían leer y escribir en la lengua para poder iniciar en primero y segundo año de secundaria un proceso de alfabetización, y en tercer año un seminario de saberes locales permanente, que era compartido y coordinado por médicos tradicionales, mayordomos, artesanos, curanderos, es decir, gente de la comunidad que podía llegar a la escuela y platicar estos saberes locales. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, pues tuvimos un impacto muy fuerte, porque se buscó la manera de que ahora los beneficiarios de toda esta reflexión sobre la lengua no solamente fueran los alumnos, sino se buscó a la radio comunitaria del pueblo. Una radio que tengo que decir, pues tiene 6 años de vida. Los principales impulsores de esa radio comunitaria fueron exalumnos nuestros, y mantienen una radio abierta al pueblo, y en estos momentos de pandemia, una radio que sirve, ¿verdad? Ahora el impacto es mucho mayor. ¿Qué tenemos que aprender por lo menos de estas dos estrategias, ¿verdad?, que están llevadas a la práctica? Bueno, estas dos experiencias nos ponen 3, creo yo, tienen más, pero quiero enfocarme en 3 posibilidades. La primera, es posible cambiar el paradigma del que hace rato platicábamos. Es posible cambiar esta idea de que solo se aprende en la escuela. O sea, la escuela como institución promueve el aprendizaje, pero el que estemos todo el tiempo en la escuela no garantiza nuestro aprendizaje. Ese es un primer aprendizaje. Quisimos llevar la escuela a la casa. No, teníamos que haber llevado el aprendizaje a nuestra comunidad familiar. Entonces, ese es un primer aprendizaje. Por supuesto, es un reto. Y segundo,
devuelve al aprendiz de cualquier edad, en este caso a los alumnos, el aprecio por gozar el descubrimiento. Le devuelve a los alumnos el eureka, ¿verdad? El descubrir por sí solo un aprendizaje acompañado del otro. Es decir, desarrolla la autovaloración de mis mecanismos y mis procesos para aprender. Y número 3, otro aprendizaje que yo creo muy importante y que eso adolecemos porque la escuela se ha convertido en un circuito cerrado en donde los muros nos han separado de las comunidades, de nuestras colonias y de nuestros barrios, es que podemos aprender, y hemos visto que se puede hacer, vincular los saberes locales, no solamente la lengua materna, los saberes locales en general, con los saberes académicos, con los saberes escolares. ¿Qué es lo que nos va a traer esto? Bueno, pues un encontrarnos a nosotros mismos, fortalecer nuestra identidad y presentar un proyecto educativo, no como emergente, sino como el ideal de la escuela que quisiéramos tener. Pues muchas gracias, Florencia, gracias, Roser, gracias, Juan. Muchísimas gracias, Coral. Realmente interesante cómo se van entretejiendo estas experiencias, estas reflexiones, especialmente en este proyecto también más ligado a la innovación social, ¿no? De qué manera, como decías, Coral, se entretejen los conocimientos más institucionales de la escuela, pero también uniendo y articulando con los saberes locales. Así que, bueno, agradecerles especialmente a los tres. Queda un poquito de tiempo, 1 minuto para cada uno, si les parece, para compartir alguna reflexión más en torno a este diálogo que se generó en el segundo panel del seminario virtual. Roser. Está silenciada. Tu Dile. audio. Sí. Pena, perdón. Ahí está. Gracias. No, simplemente ahondar más en la reflexión de esta necesidad de entender que las cosas han cambiado, que no podemos volver a pensar en hacer las cosas igual que las estábamos haciendo, pero sí no olvidar lo que hemos hecho, los aprendizajes, como decía ahora María del Coral, los aprendizajes que digamos que sobrepasan los malos momentos y por tanto los aprendizajes, lo que ocurre más allá de la escuela. Por tanto, para mí el futuro pasa entender que fuera de la escuela hay más aprendizajes y segunda, esta necesidad de aprender todos conjuntamente. La idea de que necesitamos encontrar espacios para compartir experiencias, para compartir dudas, para compartir éxitos entre los profesionales. Es indiferente que sean profesionales docentes como de otras ramas, esto es necesario. Es necesario tener espacios para aprender de los otros. Los maestros también necesitan tener espacios para compartir, por ejemplo, lo que explicaba Juan. Yo pienso que es necesario este trabajo conjunto de docentes y los agentes culturales para que entiendan que la escuela es un espacio de creación de cultura también, que educación y cultura, ¿dónde está la raya que nos separa? Han sido las administraciones los que nos han querido decir que son dos cosas diferentes, pero sin cultura difícilmente hay educación, pero es que la educación es cultura. Por tanto, esta necesidad de que los profesionales convivan, aprendan conjuntamente y entendamos, y también lo decía María del Coral, que dentro del aula aquella idea de que mi aula, mi espacio como docente, esto también se nos ha acabado. Tenemos que entender que los otros profesionales tienen que entrar en el salón de clase y tienen que compartir para tener futuros ciudadanos. Muchas gracias, Roser. Le dejamos también a Juan 1 minuto para compartir. Gracias, Flor. Me sumo directamente a lo que acaba de expresar Roser y planto una bandera de reivindicación a aquellos
para la vuelta del día después de la pandemia, las instituciones escolares y el espacio del aula, el reivindicar el rol de los formadores y docentes del campo del arte, que no son aquellos que vienen a entretener o a generar los actos escolares, sino que son pieza con cable para la construcción de la ciudadanía y para generar esta transversalidad disciplinar a la cual está mencionando tanto Coral como Roser. Y por último, animarnos a pensar que la incertidumbre de este nuevo escenario supone una gran y enorme nueva oportunidad para repensarnos, para pensar nuevos formatos de intervención y para construir el futuro juntos, ¿no? De manera colaborativa. El futuro es colaborativo. Esto creo que queda claro con las 3 presentaciones. Gracias. Gracias. Ahora María del Coral, para cerrar también. Sí, gracias. Bueno, además de sumarme a lo que han dicho los colegas, yo también quisiera insistir en que sin darnos cuenta, la pandemia ha hecho que los educadores, las educadoras, volvamos nuestra mirada al núcleo pedagógico, es decir, a ese proceso que ha pasado como desapercibido porque hemos volteado más a ver nuestros puntajes ante las pruebas estandarizadas y el puntaje, el resultado, no está describiendo lo que sucede en esa relación de aprendiz y maestro. Entonces, volver la mirada al núcleo pedagógico, lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo consciente. Entonces, creo yo que todos estos maestros que están haciendo actos verdaderamente heroicos para poder seguir adelante, necesitamos generar un espacio para que ellos puedan escribir, sistematizar eso que están experimentando, porque eso es lo que nos va a hacer voltear la mirada a lo educativo para no sentirnos prisioneros en lo administrativo. Muchas gracias. Gracias, gracias Coral. Realmente unas reflexiones y unas ideas muy interesantes para seguir reflexionando. Y especialmente también este último cruce, ¿no?, que salió tan fuerte en estos minutos finales del cultura y educación, de qué manera los procesos educativos también son el fruto de nuestra cultura y al mismo tiempo en esta reflexión, en estos desafíos, en estas oportunidades también nos van a poder construir una cultura del mañana. Así que agradecer especialmente desde el Ayuntamiento de Puebla a Roser, a Juan, a María del Coral por estar presentes, por activar estas ideas, por ayudarnos a pensar juntos y bueno, ahora también un saludo muy especial y agradecimiento a la Fundación Creanta y a la SEP, a la Secretaría de Estado de Puebla, que nos estuvo acompañando como apoyo de este seminario. Finalmente, bueno, vamos a dar lugar a una tercera mesa en colaboración con el Instituto de la Juventud de Puebla, así que también invitarlos a seguir esta programación por el Facebook del Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Un beso y abrazo a todos y y todas. Hasta luego.